amigos, en esta ocasión les voy a invitar a recorrer algunas de sus calles del puerto de Veracruz. Y bueno, aquí podemos ver la estatua de Salvador Díaz Miró, ya que esta calle lleva por nombre Salvador Díaz Miró. Este personaje nació el 13 de diciembre de 1853 en el puerto de Veracruz y murió el 12 de junio de 1928 igual en el puerto de Veracruz a los 74 años. Fue considerado uno de los grandes románticos. Fue electo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua 1922. Esta persona, Salvador Díaz Miró, inició como periodista a los 14 años. Y bueno, pues los invito a este pequeño recorrido por la calle o la avenida Salvador Díaz Miró, que es una de las principales avenidas. Esta avenida, si puede, ahorita van a poder observar, vamos a pasar por lo que es la Cruz Roja. Más adelante vamos a encontrarnos la central camionera, donde llegan los autobuses de la línea ADO, AU. Por acá vamos a poder ver una plaza comercial que se llama Veracruz Portal. Y aquí vamos por en medio del callejón o en medio de la avenida Salvador Díaz Miró. Ahí podemos ver ese edificio. Es un edificio que es la casa de El Marino. Podemos ver. Bueno amigos, aquí podemos ver, esta es la Cruz Roja y ya estamos de cerquita. Aquí está una ambulancia y vamos a poder ver, está la Cruz Roja, el hospital de la Cruz Roja y más adelante está la central camionera. De un auditorio que se llama el Auditorio Juárez del puerto de Veracruz. Vamos en medio de la avenida, ahí podemos observar el auditorio. Esta es la central camionera. Esta parte de acá es el ADO, donde llega la gente. Estamos esperando que nos dejen pasar. Vamos. Y pues bueno, aquí vamos a poder observar, este es la central camionera que está enfrente del auditorio. Bueno, aquí podemos ver, esta es la central camionera del puerto de Veracruz. Está vacío ahorita, no hay casi afluencia de turistas, pero esta es la central camionera de Veracruz. A la vuelta vamos a poder encontrar, este es el ADO. A la vuelta vamos a poder encontrar el AU. Y como les decía, aquí a unos cuantos pasos, bueno, aquí hay dos hoteles, pero aquí si ustedes quieren ir al centro,
van a poder tomar autobús hacia el centro, y donde también hay para que coman menú ejecutivo que les cuesta 85 pesos. Aquí adelante nos vamos a encontrar de igual forma con unos locales donde venden flores a muy buenos precios. La verdad es que tienen precios muy económicos. Y bueno, creo que no vamos a poder ver desde acá, pero está de allá. Y de este lado vamos a poder encontrar la agencia de la Volkswagen. Seguimos sobre la avenida Salvador Díaz Mirón. Ahí está el mercadito de flores. Aquí seguimos sobre la avenida Salvador Díaz Mirón. Llegamos ya aquí casi al centro. Vamos a encontrar aquí un Chedraui. De este lado vamos a encontrar una tienda de novedades, una farmacia, y más adelante un Electra y un Coppel. Seguimos en la avenida Salvador Díaz Mirón. Chedraui. Está la parada de los autobuses que los puede llevar de regreso a la central del ADO o a la central de autobuses del ese carro, por ejemplo, que dice Las Vegas de Mirón, lo lleva a la central de autobuses. Vamos a encontrar un Coppel. Esta parte o este lugar tiene muchos, es el inicio ya de todo lo que son centros comerciales o comercios. Y bueno, podemos ver de aquel lado, vamos a ver una farmacia del ahorro. Aquí vamos a encontrar una farmacia, como les comentaba, una casa de empeño, pero seguimos por aquí en medio de la calle, de la avenida más bien, donde voy caminando para mostrarles todo lo que es los comercios de aquí de la avenida Salvador Díaz Mirón. Y a una cuadra más o menos nos vamos a encontrar con el Parque Zamora. Quienes ya vieron o ya han visto mis videos podrán darse cuenta, ya documenté esa parte del Parque Zamora en el video, hace 2 videos más bien, porque el anterior fue de Hidalgo. Aquí hay una construcción bien viejita. Como les comentaba, aquí ya vamos a llegar al Parque Zamora. Aquí del Parque Zamora se divide unas avenidas. Aquí del Parque Zamora se divide unas avenidas. De un lado, del lado derecho, hay 2 calles que les voy a mostrar, y en una de ellas es donde se va el autobús para el malecón. Si usted trae auto, puede agarrar también
por esa calle. Hacia allá está el mercado y la plaza de mercados. Está una gasolinera. Y si pueden observar, la verdad es de que las construcciones de esta parte del centro de Veracruz son muy antiguas. Está el Monte de Piedad. Y llegamos aquí a el parque que les comento, Parque Zamora. Aquí es donde les digo que se dividen las calles. Esta es una de sus calles. Este es el Parque Zamora. Y hacia allá es donde venimos de la avenida Salvador Díaz Mirón. Esa es una de las calles que viene de un barrio que le llaman La Huaca. Ahí está una iglesia. Esa parte es la iglesia de Cristo. Y en esta parte, no sé si logran ver, aquí derecho está la otra calle donde se van los autobuses que van para la parte del malecón. Allá en la parte del fondo está lo que es la central de bomberos. Y aquí, como les decía, los edificios están un poco pues ya viejitos, están deshabitados, no vive nadie ahí. Abajo hay comercios, pero en los edificios no vive nadie. Lo necesitas. Pregunta por nuestro especial de fiestas patrias y viste con los modelos más chidos y únicos de la temporada. Y aquí seguimos. Ya esta avenida es la avenida Independencia. Aquí ya casi llegamos a lo que es el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Ahí podemos ver su iglesia y a un costado el Zócalo. Se supone que hoy debe de haber danzón. Les voy a dar solo un recorrido, ya que en el video anterior, o uno de los videos anteriores, grabé ya o documenté lo que es el danzón, y pues ya no tiene caso que les lo vuelva a documentar. Si gustan ver, es uno de los videos que ya subí, los invito. Y este es el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Hoy no hubo danzón. ¿No hubo danzón hoy? Bueno, no sé si escucharon que pues hoy no hubo danzón. Pero bueno, ya se pinta del mes patrio el Zócalo. También hay cosas para comer. Y bueno, les presento el Zócalo. Es muy pequeñito, pero este es el Zócalo de la ciudad de Veracruz. Espero les haya gustado el video. Los invito a que se suscriban a mi canal Medorius King, para que así les llegue la notificación cuando suba un próximo contenido. Dios me los bendiga y los espero
en un próximo video. Bye bye.